Bien, señores, yo quiero aprovechar la presencia de un invitado amigo que nos va a hablar de inversión extranjera y hacer una introducción con un comentario necesario en este momento. Los problemas presupuestarios y los problemas de desarrollo del país, tanto en el sector público, que es el presupuesto nacional, como el sector privado, repetimos que se solucionan con unas vías que parece que van a ser insuficientes. Primero, el gobierno cubre su presupuesto con préstamos. Hoy día estamos en el 50% del Producto Bruto Interno y del presupuesto dedicado a pago de préstamos y a servicio de la deuda externa. El segundo punto es los impuestos. Cada día hay que buscar más impuestos para cubrir el presupuesto. Frente a esas dos alternativas, el gobierno sigue buscando soluciones para no tener que reducir sus gastos. Una nómina que cada día es mayor. En el año 2000, el ministro de Hacienda habló de que habían 125,000 empleados públicos de más. Hoy andamos por los 400,000. El gobierno dominicano le da comida a través de comedores económicos, cruda y cocida. Plan social de la presidencia. Comedores en la universidad. Desayuno escolar a 2 millones de niños. Comidas en las cárceles y comidas en los hospitales. Posiblemente el Estado está dándole comida a casi la mitad de la población en forma gratuita. Eso no lo puede mantener nadie. Y no quieren reducir los gastos, independiente del bonoluz y del bonogás. Si usted suma deuda externa y subsidio de electricidad, ahí se va el presupuesto. Pero además de eso tenemos el problema de la ayuda social y la nómina oficial. Hay otra forma y es devaluar la moneda. El gran beneficiario de una devaluación monetaria sería el Estado, pero como el mismo gobierno tiene que buscar dinero para el combustible, para el servicio de la deuda externa, no les resulta beneficioso una devaluación, porque entonces tiene que emitir pesos para buscar esos dólares. La única solución que tiene el gobierno es la reducción de sus gastos y paralelamente buscar inversión extranjera. Dinero que venga al país sano. Pero la experiencia que hemos tenido con inversión extranjera no es agradable. Cogemos los últimos casos en que en República Dominicana el narcotráfico financió obras del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía. Fue el caso de los multiusos. El Estado dominicano tiene financiamiento a través del Banco de Reservas a empresas que se supone que debieron venir a invertir y han tomado el dinero del Banco Nacional para fue el caso de Atiemar, un narcotraficante español que financió varias torres en la capital con dinero del Banco de Reservas. Es el caso de Donald Trump, que se supone que venía a invertir y lo que vino fue a retirar con la gente de Capcana, y otros casos que uno no sabe hasta dónde el gobierno tuvo que meter la mano para invertir localmente dinero de las arcas del Estado. Están también algunas cosas que no se han querido hablar y que no han sido lo suficientemente transparentes,
Por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno con los bienes incautados de los bancos quebrados? Los subastaron los edificios, pero ¿y los papeles? Las cuentas por cobrar de esos bancos. Las carteras. ¿A quién se le dio las carteras? ¿Bajo qué por ciento? El banco mercantil, el banco de crédito, Bancrédito, las cajas de seguridad de los bancos. Eso no se le ha dicho a este país. La otra es, en salud. Personalmente yo no uso este programa para tratar asuntos personales. Y nos dicen, tú promoviste un ingenio, seguro, con inversión brasileña. Entonces, financian a un narcotraficante, pero no financian a un ingenio dominicano. Financian al Homs, le dan 10 millones para que comiencen, pero no financian un hospital privado. Les regalan la Plaza de la Salud a la iglesia y a un grupo de médicos, pero no financian un hospital privado. Entonces, le dan las obras públicas a un carajete que tiene que ver con el expresidente porque a lo mejor son socios y es multimillonario, le dan hasta la construcción de Haití, la reconstrucción de Haití. Y eso no se trata. Inversión extranjera es un tema muy difícil y uno quisiera saber qué quiere el país de un inversionista extranjero y qué espera el inversionista extranjero de un gobierno cuando te dice a ti, nosotros queremos reglas claras. A nosotros nos han perdido dinero. La Embajada de Estados Unidos denunció que el cabildeo pide dinero para facilitar la permisología. Nosotros vamos a hablar con un extranjero, nacido en Venezuela, que ha venido no por razones políticas al país, no tiene nada, tiene su capital que se hizo en Estados Unidos, y que nos cuente, fue profesor de economía de universidades en su país. Y nosotros quisiéramos aprovechar la experiencia de él para que nos diga, Guillermo Mendoza, que nos va a hablar de inversión. Guillermo, realmente, cuando el país quiere dinero sano, dinero que viene, y nosotros le decimos, te garantizamos reglas claras, te garantizamos que no va a haber corrupción, que no te vamos a esquilmar, que te vamos a ayudar. A cambio de eso, ¿qué espera el inversionista extranjero? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y realmente un verdadero placer, un programa de tanto prestigio. El inversionista extranjero busca, cuando usted se refiere a reglas claras, instituciones que sirvan, que trabajen, a las cuales uno pueda acudir para buscar tanto el respaldo institucional, el marco legal, los impuestos, que sean normas claras, que se puedan de clara y de fácil aplicación. Obviamente recursos humanos con los cuales hemos montado este proyecto, porque en este momento tenemos cerca de 400 colaboradores en la inversión que nosotros hemos realizado. Y obviamente es una estructura difícil de llevar adelante cuando usted traslada recursos de otros países y acude a hacer una inversión de esta naturaleza. Inversiones que son para largo plazo, inversiones inmobiliarias, proyectos que se van a recuperar en el tiempo. Esas instituciones. Yo quisiera, porque tú has mencionado una serie de elementos un poquito rápido. Cuando tú hablas de que nosotros vamos a traer dinero para desarrollar el país y le vamos a dar trabajo a la gente. Cuando tú hablas de impuestos, el que trae su dinero quiere saber cuánto va a pagar de impuestos por mucho tiempo, o no le importa que le cambien las reglas de juego. La estabilidad en las normas es uno de los elementos más importantes cuando consideramos hacer inversiones extranjeras. Nosotros tenemos como grupo económico participación en varios países y uno de los elementos de juicio más importantes es esa estabilidad institucional. Esa estabilidad incluye impuestos y también incluye
¿una moneda devaluada o una moneda estable? ¿Cuál de las dos cosas? Las condiciones económicas en general, la estabilidad que en este momento exhibe la República Dominicana en sus políticas económicas y en sus resultados acumulados en años recientes es muy importante a la hora de tomar esa decisión. La disponibilidad de recursos humanos, la forma como acepta la inversión extranjera, la facilidad con la cual se puedan mover los capitales transparente, pero flexible, de forma tal de que los recursos puedan venir y eventualmente repagar esa inversión a los capitales que vinieron del exterior. ¿Qué ustedes esperan con los beneficios? ¿Que el gobierno le exija que los reinviertan o que le permita sacar una parte de ellos? Los recursos deberían eventualmente regresar para pagar la inversión, pero obviamente en el caso puntual nuestro va a hacer falta una reinversión de capital por varios años. Tú estás hablando que la inversión extranjera es una especie de préstamo. Es un financiamiento de largo plazo. Sin duda debe retornar al que provee los recursos, debe ver la compensación y la recuperación de esa inversión. Guillermo, lo que estás diciendo nos acaba de aclarar algo que nosotros vivimos durante un año, cuando el gobierno le pidió a la Barrigol que modificara un poco la forma de pagar los beneficios. La Barrigol dije, es que nosotros tenemos el proyecto de oro en República Dominicana tiene un financiamiento y ese financiamiento lo primero que exige es el repago y luego el pagarle los beneficios al gobierno. ¿Eso pasa también con cualquier inversión extranjera? Recuerde que cualquier inversión extranjera va a generar impuestos de acuerdo a la estructura nacional. Y no están exonerados de impuestos. Hay algunas, dependiendo del rama de inversión, hay obviamente una estructura de acuerdo al código impositivo. Es decir, que si yo vengo a hacer un hotel a la capital con entretenimiento, no tengo las mismas concesiones que tengo si hago una inversión en planta eléctrica o en la frontera para desarrollo del país. Uno paga y otro no. Cada caso es particular. Todos tributan. Lo que pasa es que la forma de tributar es distinta. Pero todo proyecto que genera réditos va a tributar. Y esa es la forma como el Estado se beneficia de la inversión extranjera. Por una parte, la generación de empleo, la inversión en la planta física, sea en inmobiliaria, usted habla de redes de distribución eléctrica, de cualquier naturaleza, se está creando infraestructura que queda para el largo plazo del país. La generación de empleo, que es importantísima, tanto directo como indirecto. Pero además de eso, todos estos proyectos van a generar tributos a la nación, que es la forma como el Estado se va a beneficiar directamente. La flexibilidad con la cual el inversionista pueda, una vez saciado de esos impuestos, recuperar su inversión, es uno de los elementos de juicio más importantes. Uno de los problemas más serios que tiene la inversión extranjera es que, independientemente de que hay inversión que no es simpática, que no es agradable, por ejemplo el juego, el alcohol o el cigarrillo, tienen algún tipo de objeción en cierto sector de la sociedad, pero son negocios lícitos. Y si viene la Philip Morris aquí a hacer un proyecto tabaquero para cultivar tabaco, que ese tabaco va a ser cigarrillos y puros, y que esos puros a los que lo fuman le va a dar cáncer, uno lo siente mucho, pero está permitido. Sin duda. Y es algo que pone a trabajar a los campesinos de aquí en tabaco y a los campesinos de Bolivia en cocaína, pero es aquí permitido y allá no. El segundo es el alcohol. Bermúdez, Brugal, Barceló son los rones dominicanos orgullos en el mundo entero, pero es al ron y es alcohol. El juego, las personas que son ludópatas juegan y pierden a veces sus dinero de su familia, pero eso está permitido. Una de las cosas que hacen los gobiernos más a menudo es cuando necesitan impuestos, Guillermo, tú que no tienes mucho tiempo aquí, es que de una vez cargan esos tres elementos. Aquí hay que poner impuestos al juego, al alcohol y al tabaco. ¿Qué exige un inversionista en esas áreas para poder decir, bueno, yo necesito 10 años de estabilidad y saber que la tasa de cambio no va a pasar del 50 y que los impuestos que voy a pagar son estables? ¿Qué se puede hacer para garantizarle a un inversionista eso?
Garantizar es prácticamente imposible porque el Estado está sujeto Entonces es un riesgo. Absolutamente, y el inversionista es básicamente uno que asume el riesgo de venir a cada una de las jurisdicciones a donde acude, en este caso a la República Dominicana, y analiza la historia reciente y asume el riesgo de invertir o no en cada una de esas jurisdicciones. Aquí hay estabilidad en la normativa y aspiramos que esa estabilidad se mantenga. Hay estabilidad en las condiciones económicas, la tasa de cambio, las tasas de financiamiento, el marco institucional, que es importantísimo, que uno pueda acudir a todas las instituciones en las cuales requiere para obtener la permisología, todas las instituciones a las cuales debe acudir para posteriormente ir cubriendo sus obligaciones, los impuestos, las obligaciones laborales y de toda naturaleza, eventualmente repatriar de forma lícita los réditos de su inversión. Esa estabilidad y ese marco institucional son quizás los dos elementos más importantes, junto con la disponibilidad de recursos humanos suficientes para que esas inversiones puedan ser exitosas. Ha mencionado recursos humanos en más de una ocasión. ¿El que es inversionista tiene que traer muchos recursos humanos o hay disponibilidad aquí local? Bueno, le puedo comentar, en el caso puntual nuestro, de 415 trabajadores, hay 14 extranjeros. Nosotros tenemos más de 400 personas, colaboradores en nuestro grupo. Pero esos 14 son la cúpula. Esos 14 son parte de los inversionistas y la estructura gerencial que le acompañan para hacer estas inversiones. Algunas personas también de experiencia de ese grupo que vienen de otras naciones, pero que son ejecutivos ya formados, que probablemente tengan también una pasantía relativamente corta, porque luego de 1 o 2 años ya habrán entrenado ejecutivos locales a la forma de trabajar de cada grupo económico específico. Es decir, que hay recursos humanos suficientes y de alta calidad, y gente, realmente estamos muy Guillermo, satisfechos. Otro aspecto, cuando vienes aquí a invertir, tomas en cuenta que si traes, como el caso de la zona franca, que todos los días luchan por una devaluación, situación que no es la del entretenimiento y de alguna hotelería en la capital. Dice, si yo traigo $100 de inversión, me gustaría que se conviertan no en 4,000 pesos, sino en 5,000 pesos, que puedo con $100 prácticamente pagar un salario mínimo. ¿La devaluación es un atractivo del inversionista? Mire, obviamente cada sector y cada ramo de inversión va a tener su análisis propio, pero realmente la devaluación no beneficia al inversionista, porque recuerda que el inversionista va a generar con su inversión pesos dominicanos y luego tiene que, partiendo de esos pesos, volver a comprar la moneda dura con la cual invirtió. Para repatriar su beneficio. Que la devaluación es uno de los elementos que analizamos, la posibilidad de esa devaluación de forma negativa. Solamente aquellos que hacen inversiones que generan dólares, que puedan generar divisas en el país, pudieran ver eso como un beneficio. Entonces ustedes lo que exigen es estabilidad monetaria. Estabilidad en el largo plazo, Cambiar. monetaria, fiscal, o sea que los impuestos que conocemos se mantengan, y las condiciones laborales y el marco institucional, que se los menciono mucho porque uno puede acudir aquí a tribunales con facilidad, puede acudir, por ejemplo, a la Dirección General de Impuestos, puede acudir a cualquiera de las instituciones del Ministerio de Hacienda con mucha facilidad, es atendido con premura, con respeto, sus solicitudes atendidas de inmediato. Contamos realmente con muchísimo apoyo de esas instituciones, nos han dado la bienvenida. Hacer la inversión ha sido fácil. Hemos lidiado con muchas instituciones que nos han atendido, como le digo, muy bien, con mucho respeto, con mucha seriedad. Las cosas que nos han planteado se han cumplido. Ya nosotros tenemos un poco más de 2 años atendiendo esta inversión y realmente la experiencia ha sido sumamente satisfactoria. Hay 3 actitudes frente a la inversión de eso que estás diciendo. Una es colaboración. Nosotros los queremos a ustedes, nos gusta su inversión, ¿en qué podemos ayudarle? Otro es, manéjense como quieran y manejen su problema ustedes. Y la tercera es, si nos dan algo, le ayudamos más. ¿Cuál de las 3 situaciones La primera de las 3, sin duda. Nos hemos sentido bienvenidos, nos hemos sentido acogidos, ayudados. ¿No los muerden? Muy poco. Realmente nosotros no hemos notado que hayan aquí condiciones distintas que nos hayan generado elementos negativos. ¿Qué diferencia hay entre invertir en Estados Unidos, por ejemplo, un inversionista que tenga dinero de Venezuela o de Chile que quiere invertir en Estados Unidos? Solamente hoy día se invierte en Estados Unidos en el área financiera.
No, para nada. Estados Unidos tiene en este momento una inversión en bienes raíces extraordinaria. Después de la recuperación que se está viendo, la caída de la crisis que hubo del año 2008 en adelante hasta el 12, los bienes raíces se han recuperado extraordinariamente. La bolsa de valores está en su mejor momento histórico. Estados Unidos es una de las economías más sólidas que hay en el mundo en este momento. ¿Qué atractivos tiene Panamá o Costa Rica diferente a nosotros, que hay tanta inversión en esas dos naciones? Hay muchísima inversión en República Dominicana, también en Costa Rica, también en Panamá. Cada uno de los mercados, por ejemplo, Panamá genera mucho atractivo desde el punto de vista de inversión inmobiliaria. Hay mucha demanda de bienes raíces en Panamá. Costa Rica ofrece otras virtudes. Nosotros estamos explorando en este momento inversiones en Costa Rica porque genera mucho turismo. Lo mismo la República Dominicana está generando muchísimo atractivo en el área de turismo y entretenimiento, que es donde nosotros nos desempeñamos. Quiero preguntarle, respecto a su experiencia, una vez concluidos los programas de incentivos que hacen algunos gobiernos para las empresas, para que vengan y se instalen, después que se acaba el incentivo y tienen que empezar a funcionar como una empresa más de la economía nacional sin tener que exoneraciones ni ningún otro beneficio, ¿suelen quedarse o hay una gran tasa de empresas que emigran del país tan pronto tienen que se ven obligadas a acogerse a la misma regla del juego que las otras empresas? Bueno, el caso de la República Dominicana es puntualmente distinto a algunas otras jurisdicciones. Aquí no hay, en mi opinión, muchos capitales golondrina. Aquí no hay inversiones que vienen atraídas por condiciones puntuales. En el caso nuestro, nosotros no tenemos ningún beneficio específico por esta inversión. Desde el primer día estamos tributando como una empresa. De hecho, la empresa a la cual nosotros trabajamos es dominicana, constituida aquí, y simplemente se acoge a la normativa del país. Es una inversión de muy largo plazo. Nosotros hicimos una inversión que se va a recuperar, como dijo el doctor Jacín, en muchos años. Y es una inversión que tiene un componente inmobiliario importantísimo. O sea que esos recursos ya se quedaron aquí para siempre. No perseguimos una recuperación de la inversión inmediata, por el contrario, estos son proyectos de muy larga data. Y me da la impresión de que el caso de la República Dominicana, las inversiones que están atrayendo son de esa naturaleza, tanto en el sector farmacéutico, de medicamentos, el sector turismo. Son inversiones de largo plazo. Cuando usted ve un grupo hotelero que está construyendo 3.000 habitaciones, por ejemplo, ya usted sabe que eso es una inversión a 50 años. Eso no son cosas que se van a retirar. Yo estoy viendo aquí el reporte de Doing Business del año, que es que mide el clima de inversión extranjera. Dice que, usted me dirá si esto es así o si no es así, dice que actualmente para un procedimiento se toma 7 días para inscribir una sociedad, o sea, 7 procedimientos en 19 días. ¿Está más o menos eso dentro de lo normal, dentro de que para un inversionista extranjero aquí en el país? Le puedo decir que las condiciones institucionales en República Dominicana son relativamente de las mejores que conozco. Nos ha sido sumamente sencillo todo el marco institucional, constituir empresas, registrar la permisología, el inicio de actividades, el pago de los impuestos, igual o mejor que en otras jurisdicciones. En el caso del doctor Guillermo Mendoza, trabaja en una empresa que ya estaba instaurada aquí, es decir, que hay una serie de eventos que ya estaban resueltos, pero ellos reconstruyeron el proyecto. Vamos a hacer una pausa porque queremos que nos transmita una experiencia sobre cómo se comienza una inversión extranjera en República Dominicana. Cuando se llega al país, se tienen que llenar una serie de requisitos. Si se compra una empresa existente, totalmente funcionando, pues una de las cosas es que el que recibe el dinero, el dominicano que vende, pues paga lo que se llama ganancia de capital, que es una especie de impuesto especial. Pero si el que viene hace la inversión completa, tiene otro mecanismo. Pero hay uno mixto que es el que puede comprar la permisología y comenzar a invertir en el proyecto. Yo quiero que Guillermo nos cuente, cuando se llega, ¿cómo se llega? Se llega al aeropuerto, se coge el taxi, se le dice al taxista, mira, llévame a un hotel y consígueme un inversionista que esté vendiendo algo. O viene el abogado de uno y le dice a uno, mira, yo te tengo una inversión. ¿Cómo funcionan esos primeros pasos, Guillermo? O van a su embajada, ¿verdad? Más de un año de visitar este hermoso país, con mucha frecuencia de recorrerlo,
de ver las empresas que participan en el mismo sector en el cual queríamos invertir, digamos que lo que hoy en día pudiéramos decir nuestra competencia, visitarlos, ver cuál es la realidad del sector, ver cuál es la demanda de sus servicios, ver cuál es la condición de avance en cuanto a su desarrollo tecnológico, los recursos que emplean, cuál es la oferta que esa competencia futura le está haciendo al cliente potencial y tomar la decisión si se estima que ahí hay un mercado en el cual podemos participar. Se analizan las condiciones de lo que conocemos como riesgo país, precisamente que hablábamos en el otro segmento, las condiciones institucionales, la estabilidad económica, el marco general regulatorio de las condiciones económicas y políticas, y al final del día uno toma la decisión si este es o no un destino atractivo para hacer una inversión. Le mencionaba que es interesante hacer un paralelismo porque nosotros somos venezolanos de origen, teníamos una cantidad importante de empresas del mismo ramo de entretenimiento que estamos funcionando aquí en el país, que por decisión ejecutiva se cerraron esas empresas, un poco haciendo el paralelismo de lo que es la estabilidad institucional a la que hacía referencia antes en la República Dominicana o en otras jurisdicciones donde tenemos inversiones, y la situación de países como es Venezuela. Con la pérdida de nuestros negocios en el país, en Venezuela, se perdieron 2.000 empleos directos y puede usted estimar fácilmente 10.000 empleos indirectos. Se perdieron inversiones en varios millones de dólares que están en este momento simplemente perdidas. Se perdió la generación de impuestos. Sin compensación. En absoluto. Bueno, los recursos incluso están encadenados en los inmuebles todavía cerrados sin poderse retirar de allá. Usted se imagina lo que es la generación de impuestos para el Estado, que se pierde también por ese tipo de decisiones arbitrarias. Le digo eso porque nosotros tuvimos la oportunidad de adquirir un ícono del entretenimiento en la República Dominicana, específicamente aquí en Santo Domingo, como es el Mauna Loa, una institución de 35 años de operación, con una historia muy bonita y que la gente recuerda, con todos aquellos con quienes conversamos, recuerdan al Mauna Loa con cariño. Lo recuerdan con afecto. El Mauna Loa, Guillermo Mendoza, tiene una particularidad, y es que República Dominicana tenía dos áreas de entretenimiento prácticamente inexistentes, que es el entretenimiento para niños y el entretenimiento para adultos dominicanos. Y o se iban a hoteles o se iban a discotecas, pero no había un lugar donde se disfrutara sin tener que ir a un hotel o sin tener que ir a una discoteca, viendo espectáculos y eventos diferentes, inclusive congresos, a veces fiestas, a veces artistas, porque a veces se piensa que el entretenimiento empobrece los pueblos. ¿Tú consideras que el entretenimiento empobrece los pueblos o que el entretenimiento y la felicidad es parte de los derechos humanos? Mire, realmente es prácticamente imposible pensar en adultos sin asociarlo con entretenimiento. No podemos estimar que solamente los infantes, los niños están sujetos a eso. El adulto necesita el entretenimiento y cada día más con estas rutinas de trabajo modernas y el estrés. Nosotros tenemos el gusto de participar en distintos países. Todas las culturas andan detrás de un buen entretenimiento sano. Nosotros tenemos en el Mauna Loa nightclub, bingo y casino. Y atendemos distintos segmentos. Hay las personas, el adulto que quiere ir a jugar sanamente en unas extraordinarias instalaciones, cómodas, seguras, una tarde de bingo, que es una actividad sumamente familiar y sumamente tranquila. Hay el que le gusta el juego de casino. El salón de eventos de lo que fue el Mauna Loa, que hoy es más grande, ¿qué capacidad tienen ahora? Mire, cualquier cosa cercana a las 2 o 3 mil personas podemos hacer eventos allí. Y esos eventos se parecen a aquellos de los años primeros en que Edmond Elías tenía prácticamente un lugar para entretenimiento sano y que realmente la sociedad dominicana iba, no importa el nivel, todo tipo de así mismo es. Nosotros estamos reinaugurando en diciembre el nightclub del Mauna Loa. Tenemos una agenda sumamente interesante. Hicimos una promesa de mantener la casa del artista dominicano en el Mauna Loa y está
Zacarías Ferreira nos acompaña el 13 de diciembre, Eddie Herrera el 20 de diciembre. Nos encanta tener a Johnny Ventura de nuevo el 27 de diciembre en el nightclub del Mauna Loa. Y sin embargo, este fin de semana tenemos para el lado del casino la Orquesta Santa Cecilia de forma gratuita, de forma tal de que tenemos, como le decía, hay un nightclub que va a estar trabajando desde diciembre todos los sábados de noche. Y los días normales, las empresas pueden hacer su fiesta navideña en el salón de actos. Estamos haciendo en este momento varias fiestas para empresas privadas que nos solicitan el salón para hacer sus convenciones, para hacer fiestas navideñas. Y esos eventos se les puede dar comida sin tener que llevarla de fuera. Claro, sin ningún problema. Tenemos una cocina y tenemos instalaciones de bebidas 24 horas. Tenemos licencia para operar 24 horas, con lo cual pues tenemos todo tipo de servicios disponibles para la comunidad. Y la comodidad, el audio, el problema de facilidades internas, existen parqueo, etcétera. Yo pienso que hemos hecho una de las mejores instalaciones de entretenimiento del país. Tenemos parqueo directo dentro de las instalaciones para 500 vehículos iluminados. Parqueo seguro. El más seguro del país, totalmente iluminado, con cámaras de vigilancia, con vigilancia interna y externa. Realmente ahí hay unas instalaciones dignas de conocer. Aprovecho para hacer la invitación a toda la gente de Santo Domingo de rescatar ese ícono que siempre fue como lo es el Mauna Loa. Bien, ¿qué diferencia marca en que venezolanos que vivían en el país de mayor abundancia? Tú sabes que te dicen los mozos de Santo Domingo que el mejor cliente que tenían aquí en los restaurantes eran los venezolanos, eran muy desprendidos. Realmente, ¿qué pasó en Venezuela que desapareció la abundancia, siendo el país más rico de América? Muy interesante su pregunta, porque usted habló hace rato de la Chacabana Roja. Sí. La Chacabana Roja acabó no con la abundancia, con la forma como se distribuía esa abundancia. Antes los recursos de Venezuela eran para los venezolanos. Eso se acabó, se han quedado en muy pocas manos. Usted ve como un país que genera por su generación y por no fue que se democratizó la riqueza. No, ahora todos los pobres reciben dinero. No, ahora todos son pobres. No hay riqueza. La riqueza está concentrada en las manos del Estado. Absolutamente. Esos venezolanos que hacían turismo y que visitaban distintos países y que lo hacían de forma desprendida, era porque eran empresarios o eran ejecutivos, trabajaban en instituciones que hoy en día en su mayoría han cerrado. Las que ha tomado el Estado están todas cerradas. El Estado tomó la producción de cemento y no hay cemento en el país. La fábrica de varillas la tomó el Estado, ya no hay varillas. Y así como eso, se han perdido muchísimos empleos que se han mudado. Muchas empresas venezolanas están operando desde Colombia, desde otras jurisdicciones. Un pedacito de Guillermo Mendoza tiene que ver con lo académico. ¿Cómo anda el sector académico en Venezuela? Esos famosos hospitales muy avanzados, la Universidad de Caracas, que llegaron a tener niveles casi comparables con grandes naciones. ¿Qué pasó con lo académico? Lamentablemente, doctor Hacim, uno de los sectores que le ha presentado mayor oposición al proyecto político que se vive, lamentable, que se vive en Venezuela, que ha acabado con la generación de riqueza y sobre todo con su distribución, ha empobrecido al país de una forma abismal. Uno de los sectores que le generó mayor oposición fue el sector estudiantil. Todavía hoy en día los muchachos estudiantes son la oposición más importante de Venezuela porque entienden que les robaron su futuro. Y no son los hijos de los ricos que están... No, las universidades públicas de Venezuela no albergan a los hijos de los ricos. La Universidad Central, a la cual usted hace referencia, es una universidad pública, es del Estado. Y la Universidad de Carabobo y la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes son universidades públicas donde se genera la mayor oposición. ¿Cuál es la respuesta que tomó el Estado? Le quitó el financiamiento. Esas universidades están sufriendo porque simplemente los profesores no cobran, no hay recursos, les han recortado el financiamiento de manera extrema porque entienden que ahí es donde se genera una de las mayores oposiciones. Un minuto que nos queda, Guillermo. En mi cabeza no me da que el país que más riqueza produce, porque es el que más petróleo produce casi en el mundo, y que tenga tanta escasez, a veces de elementos como papel higiénico. ¿Qué es lo que está pasando que los que estamos aquí no entendemos? Lo que sucede en Venezuela es difícil de entender desde afuera. Las noticias y la cobertura no es suficiente para entender la realidad de lo que pasa en un país realmente muy rico todavía y con la capacidad de ser nuevamente
hay quien teme de mis compatriotas que una vez que este proceso termine, la recuperación va a tomar 1000 años. No es así. Es un país que genera muchísima riqueza, es un país muy joven, como es la República Dominicana, países que la edad promedio es poca, joven. Venezuela tiene muchísimas instituciones educativas y se siguen formando los recursos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas privadas han cerrado, se han visto ahorcadas por completo. Ya le nombré el caso nuestro. En el caso nuestro, 5 empresas cerraron, se perdieron 2000 empleos. Cuando usted cierra el aparato productivo privado, el Estado se ve forzado a ¿qué? A importar todo de afuera. En Venezuela en este momento el 80%... Pero hay divisas para importarlo todo. Pero las manejan a capricho y se le entregan solamente a los amigos del gobierno. Y eso que estás diciendo, para nosotros terminar, tú puedes tomar un avión, ir a Venezuela y decirlo allá y no importa. Sí, va preso al día siguiente, lo toman preso. Hay alcaldes que expresan su oposición y tienen años presos. Ya están cumpliendo un año preso alcaldes de San Cristóbal no es por conspiración. Y de San Diego. Usted sale a la prensa y dice lo que quiere, pero y cada vez que hay un plebiscito, un referéndum, lo gana el gobierno. ¿Por qué? Porque la institución que cuenta los votos es el mismo gobierno. Está en manos de ellos. Entonces tú piensas que el gobierno de Venezuela no tiene mayoría en este momento. No tiene mayoría, sin duda. El gobierno y no de Venezuela, fue que eso... el seguimiento que tiene es absolutamente comprado con un populismo que ha hecho de las clases de menores recursos unos dependientes de unas dádivas, de unos programas sociales que realmente no alcanzan para cubrir las expectativas del pueblo, pero ahí están. Yo creo que con Guillermo Mendoza vamos a tener que hacer otras citas para hablar de la inversión que ellos han hecho aquí, para hablar de política, para hablar de economía y sobre todo para hablar de Venezuela. Gracias al doctor Guillermo Mendoza por estar con nosotros y mucho éxito.